seguimos pidiendo el fin a la compraventa de armas y a las relaciones con Israel, porque estamos ante el genocidio retransmitido en directo, único en el mundo, que ha ocurrido en la historia, que todo el mundo es consciente de que existe. Nadie podrá decir en un futuro que no era consciente que existía este genocidio, y desde diferentes empresas y el gobierno español en concreto están siendo cómplices de este genocidio, porque continúa la compraventa de armas, continúan las relaciones diplomáticas, económicas, culturales, académicas, militares con el régimen de apartheid israelí. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que se cumpla la ley española y europea, que exige que no pueda haber compraventa de armas ni colaboraciones con este tipo de regímenes que están cometiendo estos crímenes. Y además, como estamos viendo, esto ya lo está pidiendo el presidente Macron de Francia. Recientemente ha pedido también que se deje vender armas a Israel. Y además es que está habiendo tal escalada, Israel está causando tal escalada que puede llevarnos a una guerra total y absoluta. Por tanto, no se trata solo del pueblo palestino, sino que se trata de toda la humanidad, y la causa palestina es ahora mismo la causa de la humanidad, y donde más en Palestina y el Líbano podemos demostrar efectivamente que seguimos siendo humanos. Es en Palestina, es en Líbano. Un año de horror, de genocidio, de muerte, de desplazamiento forzado, de destruir todo lo que hay enfrente. Han destruido todos los colegios, todas las universidades, todos los hospitales, 80% de la ciudad, ninguna infraestructura queda hasta para mover de un sitio a otro, y 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos, más de 90.000 heridos.